El prólogo de Orid, 5 de junio. Primero, el santo hieromártir Doroteo, obispo de Tiro. Fue obispo de Tiro desde el tiempo de Diocleciano hasta el tiempo de Juliano el Apóstata, bajo el cual fue torturado y padeció el martirio por la fe ortodoxa. Vivió en la tierra durante 107 años, y agrandando a Dios, pasó a ocupar su morada en la vida eterna en el año 361. Doroteo era un hombre muy erudito y escribió muchas obras instructivas en griego y latín. Es especialmente famoso su sintagma grecolatino. Segundo, el venerable Teodoro el Ermitaño. Fue un hacedor de milagros. Después de purificar su espíritu por medio de una larga vida de ascetismo en el desierto del Jordán, recibió de Dios el don de hacer milagros. Mientras viajaba en barco a Constantinopla, sucedió que el barco se desvió de su rumbo y se quedaron sin agua potable. Cuando todos los pasajeros del barco estaban a punto de morir de sed, Teodoro levantó las manos al cielo, oró a Dios y trazó la señal de la cruz sobre el agua de mar. Después de eso, les dijo a los barqueros que sacaran agua del mar y bebieran. Y cuando bebieron, el agua era dulce. Cuando todos comenzaron a inclinarse ante Teodoro, les suplicó que no le dieran gracias a él, sino al Señor Dios, quien había obrado este milagro debido a su amor por la humanidad. Murió serenamente en el año 583. Tercero, el venerable Anubio. Fue uno de los grandes monjes de Egipto. Sufrió mucho por la verdadera fe. Antes de su muerte, 3 ermitaños ancianos lo visitaron y él, conocedor de los pensamientos del hombre, les reveló todos los secretos de sus corazones. Murió serenamente en la segunda mitad del siglo V. Cuarto, el bienaventurado Igor, príncipe de Chernigov y Kiev. Impulsado por sus parientes, se retiró del mundo y fue tonsurado como monje. Los habitantes de Kiev, descontentos con la dinastía Olgovich, querían exterminarla. Atacaron el monasterio, capturaron al joven e inocente monje Igor y lo mataron. Muchas fueron las desgracias que sufrieron los habitantes de Kiev como resultado de este crimen. Sobre la tumba de este bienaventurado monje se vieron velas que se encendían solas en varias ocasiones, y también una columna de fuego sobre la iglesia donde estaba enterrado. Esto ocurrió en el año 1147. Quinto, el venerable Pedro de Coriza. Había nacido en el pueblo de Coriza, más allá del monasterio de San Marcos, cerca de Prizren. Según otra tradición, había nacido en un pueblo cercano a Pec. Cuando era joven, araba con un buey tuerto. Pedro era excepcionalmente manso y de temperamento dulce. A una edad temprana se retiró para llevar una vida de ascetismo, y su hermana Elena hizo lo mismo. Era muy estricto y persistente en sus labores ascéticas. En el difícil combate con las tentaciones demoníacas, Pedro alcanzó la victoria. Era un maestro para los muchos monjes que se reunían a su alrededor. Huyendo de la gloria de los hombres, se escondió durante un tiempo en el monasterio del Río Negro, en el sudoeste de Serbia, donde San Janisige de Devic vivió más tarde en el ascetismo. Pedro murió de viejo en su cueva de Coriza. La noche en que murió, se vio en su cueva una luz como de muchas velas encendidas y se escuchó un canto angelical. Este maravilloso santo vivió probablemente en el siglo XIII. Sobre sus reliquias milagrosas, el zar Dusan construyó una iglesia, que era una dependencia, es decir, metoquión, del monasterio de Ilandar. En tiempos más recientes, los restos de las reliquias de San Pedro fueron trasladados en secreto al monasterio del Río Negro, donde hoy descansan. Sexto, el bienaventurado Constantino, metropolita de Kiev. En los días del bienaventurado príncipe Igor, cuando había grandes disputas y confusión entre los príncipes rusos, también hubo desorden en la iglesia y frecuentes cambios en los tronos de los obispos. Así, después de la muerte del metropolita Miguel de Kiev, el príncipe Isiaslav impuso al famoso y erudito monje Klim como metropolita sin solicitar la bendición del patriarca de Constantinopla, en contra de la antigua tradición. El patriarca envió al metropolita Constantino a investigar el asunto. Constantino removió a Klim y depuso a todos los clérigos que había ordenado. Debido a esto, el pueblo quedó dividido. Algunos adhirieron a Klim y otros adhirieron a Constantino. Entonces, de acuerdo con los deseos de los príncipes rusos, el patriarca envió otro legado, Teodoro, y tanto Klim como Constantino fueron removidos.
Cuando Constantino murió, en el año 1159, abrieron su testamento, y en él había pedido que no fuera enterrado, sino que su cuerpo fuera arrojado a un campo para ser consumido por los perros, porque se consideraba a sí mismo como culpable de la confusión en la iglesia. Sin atreverse a desobedecer su testamento, pero sin embargo con gran temor, los hombres tomaron el cuerpo del metropolita y lo arrojaron en un campo, donde permaneció durante 3 días. Durante 3 días hubo una terrible tormenta sobre Kiev, los rayos brillaban y caían por todas partes, y la tierra temblaba. 8 hombres murieron por el rayo. 3 columnas de fuego aparecieron sobre el cuerpo sin vida de Constantino. Viendo todo esto, el príncipe de Kiev ordenó que el cuerpo de Constantino fuera enterrado honorablemente en la iglesia donde estaba la tumba de Igor. A esto le siguió una calma inmediata en la naturaleza. De este modo, Dios justificó a su humilde servidor. Reflexión. Nunca rompas el ayuno los miércoles y viernes. Este ayuno ha sido ordenado por la iglesia y está bien fundado. Si alguna vez en tu vida has roto este ayuno, ruega a Dios que te perdone y no peques más. Los hombres piadosos no se consideran exentos de este ayuno cuando viajan, ni siquiera cuando están enfermos. San Pacomio se encontró con unos hombres que llevaban un cadáver y vio a 2 ángeles en la procesión fúnebre. Rezó a Dios para que le revelara el misterio de la presencia de los ángeles en el entierro de ese hombre. Qué bien hizo este hombre que los santos ángeles de Dios lo acompañaron en procesión a la tumba. Según la providencia de Dios, ambos ángeles se acercaron a Pacomio y le explicaron esto. Abro comillas. Uno de nosotros es el ángel del miércoles y el otro es el ángel del viernes. Viendo cómo este hombre siempre, incluso hasta la muerte, ayunaba los miércoles y viernes, estamos acompañando honorablemente su cuerpo. Así como él mantuvo el ayuno hasta la muerte, así también nosotros lo glorificamos. Cierro comillas. Contemplación. Contemplar la curación milagrosa del paralítico. Abro comillas. Y he aquí que le trajeron a un hombre enfermo de parálisis, acostado en una cama. Y Jesús, viendo su fe, dijo al enfermo de parálisis: Hijo, ten buen ánimo, tus pecados te son perdonados. Mateo capítulo 9, versículo 2. Número 1. Cómo el Señor generoso le devolvió la salud al paralítico, diciéndole tan solo: levántate y anda. Mateo capítulo 9, versículo 6. Número 2. Cómo la iglesia lleva mi alma paralítica ante el Señor, para que el Señor pueda devolverle la salud, si tan solo así lo deseo. Homilía sobre la justificación de la limosna. Abro comillas. No niegues un favor a quien lo necesita, si en tu mano está el hacérselo. Cierro comillas. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Así como el Señor no te niega lo que necesitas, no le niegues tu ayuda al hombre que el Señor te envía para poner a prueba tu corazón. Si un mendigo extiende su mano hacia ti para pedirte ayuda una vez en su vida, dásela y no se la niegues. Acuérdate cuántos años llevas de vida, y cuántas horas hay en un día, y cuántos minutos hay en una hora. Y en cada uno de esos minutos, y en cada uno de esos miles de días, tú extiendes la mano hacia el Señor, y el Señor no te niega su ayuda. Acuérdate de la misericordia de Dios, y tu falta de misericordia te quemará como una brasa, y no te dejará en paz hasta que te arrepientas y ablandes tu corazón. Nunca digas: estos mendigos me molestan. Tantos millones de hombres viven en la tierra, y todos son mendigos ante el Señor, tanto los emperadores como los obreros, los ricos como los siervos, todos son mendigos ante el Señor. Y el Señor nunca dice: estos mendigos me molestan. Oh hombre, da gracias a Dios porque alguien te pide algo bueno, sea material o espiritual. Esto significa que eres un hombre que goza de la confianza de Dios. Dios te ha confiado algunos de sus bienes, porque todos los bienes pertenecen a Dios. Muéstrate digno de esta confianza. Muéstrate digno en cosas menores para que se te confíe en cosas mayores. Oh Señor rico, ablanda nuestros corazones e ilumina nuestro entendimiento, para que seamos misericordiosos en los bienes que tú, el misericordioso, nos has confiado. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.